Suzhou es una ciudad-prefectura china de la provincia de Jiangsu, que se encuentra ubicada en la parte baja del río Yangtze, a orillas del lago Tai, a 100 kilómetros al oeste de Shanghai y a unos 200 kilómetros al este de Nanjing, la capital de la provincia. Por eso, en este video, conoceremos 5 datos acerca de esta impresionante ciudad que te harán afirmar que en el cielo está el paraíso y en la tierra está Suzhou. 1. Su nombre tiene origen en una montaña. El nombre de Suzhou, el cual está formado por los caracteres Su y Chou, que significan el primero, de acuerdo a su contraparte tradicional, planta de perilla, que es una hierba muy apreciada dentro de la cocina de Asia, y el segundo, que significa prefectura o provincia. Esto con el fin de reafirmar la condición e importancia del lugar. Sin embargo, el nombre de Suzhou no puede considerarse un nombre del todo original y completo, ya que viene dado por el nombre de un monte cercano llamado Kusu, el cual se escribe con el carácter de Ku, cuyo significado más común es el de suegra, y el carácter de Su, que ya habíamos visto que era el carácter de la planta perilla, y es este último carácter el que sirve como abreviación de Kusu para dar nombre a Suzhou. De hecho, Kusu es un sobrenombre para Suzhou. 2. Es la Venecia de China. Suzhou es una ciudad que se encuentra localizada justo en el delta del río Yangtze y es propietaria de un centro histórico que ha permanecido casi impoluto e inmune al paso del tiempo, que permite a quien lo visita sentirse como en un mundo aparte, donde su misma ubicación le ha permitido tener una relación permanente y armónica con los flujos de agua que por medio de canales siguen las rutas que sus arquitectos le han trazado a lo largo de los más de 2000 años que tiene de existencia. De hecho, cuando Marco Polo visitó esta ciudad, se quedó sorprendido por su belleza y le trajo a su memoria el recuerdo de su amado lugar de nacimiento, Venecia. Esto debido a sus 24 canales entrecruzados y sus puentes de piedra. Y fue él quien le dio por primera vez el sobrenombre de la Venecia del Este. 3. Sus jardines clásicos son belleza pura. Uno de los principales atractivos de la ciudad de Suzhou son sus más de 60 jardines clásicos, los cuales son considerados como patrimonio de la humanidad desde el año de 1997 por parte de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, misma que añadió una ampliación en el año 2000. Cabe mencionar que la mayoría de los jardines privados fueron construidos durante la dinastía Ming y la dinastía Qing. Sin embargo, sufrieron 2 grandes periodos de destrucción. Primero, en 1860, cuando la rebelión Taiping
capturó la ciudad. Los jardines fueron casi reducidos a un montón de ruinas. Segundo, cuando Japón invadió China en 1937 y muchos de los jardines fueron nuevamente devastados al final del conflicto. Sin embargo, a pesar de todo, los jardines han sobrevivido hasta nuestros días. Y los más importantes que se pueden visitar son los siguientes. Jardín del Administrador Humilde. Este jardín es el mayor de Suzhou, ya que alcanza un área de alrededor de 5 hectáreas y es considerado el más bello del sur de China. El jardín fue pertenencia y creación de un alto funcionario de la dinastía Ming y recibió su nombre a partir de una prosa poética llamada Una vida desocupada. Para ser específicos, del siguiente pasaje: disfruto de una vida despreocupada, plantando árboles y construyendo mi propia casa. Riego mi jardín y cultivo mis propias verduras para comer. Es la vida que se ajusta bien a un oficial retirado como yo, el cual expresa el deseo del creador del jardín de retirarse de la vida política y llevar una forma de vida ermitaña. Jardín del Maestro de Redes. Este jardín también es conocido en español como el Jardín del Pescador. Por el área que ocupa, es el más pequeño de todos los jardines, ya que ocupa solamente media hectárea. Se construyó durante la dinastía Song, teniendo en mente la vida simple y a la vez solitaria que, de acuerdo a los escritos filosóficos, solía llevar un pescador. Se cree además que este jardín es la mejor representación de todo el arte clásico de los jardines chinos. Pabellón de las olas azules. A este jardín también se le denomina en español Pabellón de la Gran Ola. Es considerado como el más antiguo de los jardines clásicos de Suzhou, ya que aún conserva el esquema original que le fue otorgado desde la dinastía Song. Su nombre proviene de un verso de un poema titulado Pescadores, que dice lo siguiente: si el río de las olas azules está sucio, me lavo mis pies lodosos. Si el río de las olas azules está limpio, lavo mi lazo. Y cuyo significado indica que un oficial honrado prefiere separarse de la política que dejarse llevar por la corrupción. El jardín del Pabellón de las Olas Azules tiene la particularidad de estar rodeado por un foso lleno de agua que hace de muro del jardín. En su interior, además, se encuentra el Templo de los 500 Sabios, en el cual están esculpidas 594 imágenes que representan la historia de Suzhou. Tiene su propia torre inclinada. En Suzhou se encuentra la pagoda de la Colina del Tigre, la cual originalmente formaba parte del templo de la Colina del Tigre. Desgraciadamente, este templo se fue dañando durante los diversos conflictos que afectaron a la región, especialmente durante el segundo conflicto sino-japonés, donde la mayor destrucción fue realizada, debido a lo cual solo algunas construcciones quedaron en pie, siendo una de ellas, por fortuna, la pagoda de la Colina del Tigre.
Esta pagoda, construida en mampostería, que imita a las construidas en madera, tiene una altura de 47 metros, 7 pisos y 7.000 toneladas de peso. Además que se considera un ejemplo a tomar en cuenta con respecto a la arquitectura octogonal. La pagoda de la Colina del Tigre, a lo largo de sus más de 1000 años de existencia, ha venido ladeándose, poco a poco. Esto gracias a la ruptura de un par de las columnas de soporte y a que una parte de los cimientos se encuentra sobre tierra y otra parte sobre roca. Actualmente ha sido considerada como máximo lugar nacional, histórico y cultural de Jiangsu, y desgraciadamente para los turistas, el acceso a la parte superior de la pagoda ya no es permitido. ¡5! Tiene su propia ópera. Aunque uno de los estilos de ópera más famosos de China a nivel internacional es la ópera de Beijing, Suzhou también desarrolló su propio estilo de ópera, como una forma de ópera local, en tiempos más o menos recientes, alrededor de 1940, el cual consiste en la combinación de diversos estilos de ópera desarrollados en la región, los cuales sí son bastante antiguos, siendo una de sus mayores influencias la ópera Kung, al grado que podría considerarse un predecesor. Este tipo de ópera por lo general es cantado en el dialecto de Suzhou y es acompañada por instrumentos tradicionales chinos, tales como la flauta transversal de bambú, el violín de 2 cuerdas, el laúd con forma de pera, además del dulcémele de martillo y percusiones. Actualmente forma parte de la herencia intangible cultural de China desde el año 2006, gracias a los siguientes puntos que la hacen característica. Primero, se ha comunicado desde hace mucho tiempo en cierta región y tiene un valor histórico y cultural único. Segundo, tiene características distintas en cuanto a entonación, interpretación y lista de óperas. Tercero, tiene una gran influencia, pero además su supervivencia y desarrollo se enfrenta a un dilema y tiende a desaparecer. Sin más, esto ha sido El Mundo de José Edgardo. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.